Se concede el uso de la palabra al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. Hasta 5 minutos a favor. Gracias, presidenta. Con su venia, voy a tratar de explicar en los 5 minutos los dos lentes con los que se debe de analizar esta reforma. El primero es el jurídico, el técnico, y respecto de eso es muy sencillo, muy clara la reforma. Lo que busca es modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo para efectivamente eliminar el último párrafo que generaba una incongruencia con el propio artículo, que genera una incongruencia de permanecer así. Primero, porque dice, es una excepción, le dice al juez o a aquellos órganos jurisdiccionales que conocen del amparo que no deberá otorgar la suspensión cuando se trate de 13 supuestos, y comienza con el primero que no podemos obviar. Continúa el funcionamiento de centros de vicio o lenocinio. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo, oye juez, tú no vas a poder otorgar la suspensión cuando se trate de alguien que te está demandando para que pueda continuar con la operación de centros de vicio o lenocinio. O por ejemplo, cuando continúe la producción o el comercio de narcóticos, o por ejemplo, cuando se permita la consumación o continuación de delitos. Lo que le está diciendo en la primera parte del artículo a los órganos jurisdiccionales que conocen del amparo es: no podrás otorgar la suspensión. Cualquier persona puede verificar el contenido del artículo que estoy mencionando para ver que es así. Y al final el problema de este artículo es que cae en una incongruencia, porque a pesar de que habían listado los supuestos, al final dice, bueno, pero si tú juez consideras que se afecta al interés social, entonces sí dalo. No excluye ninguna de las fracciones. Lo peligroso es que si permanece así, una persona se podría amparar para continuar vendiendo narcóticos, como lo establece la fracción tercera de este artículo 129. Ahorita voy a regresar a lo que comentaba uno de mis compañeros y hacer el análisis político de este último párrafo. El otro artículo, que también es muy sencillo, es el 148, que dice que la suspensión no tendrá efectos generales cuando se trate de normas generales. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué creen que existe esta parte que estaríamos agregando con esta reforma? Es agregar un segundo párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo. Porque actualmente, como lo mencionó la exministra Olga Sánchez Cordero de una manera magistral en comisión, el juez o el órgano que conoce del amparo, al otorgar la suspensión, va más allá de los propios efectos que podría tener la resolución de amparo en el fondo. Esto quiere decir que recordemos que se tramitan por cuerdas separadas en un incidente la suspensión. Ahí el juez podría determinar que esa ley que consideró un quejoso que le violentaba sus derechos humanos debe de quedar sin efecto para toda la población, para todas las personas que se encuentren dentro del territorio mexicano. Pero al otorgarle el amparo no podría hacer eso el juez, y se violenta un principio elemental, valga la redundancia, del derecho, de que lo accesorio no puede seguir, más bien lo principal no sigue la suerte de lo accesorio, sino al revés, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y ahí entramos al tema político. ¿Por qué la oposición ha utilizado el último párrafo del artículo 129 como un instrumento político? El Poder Judicial en nuestro país ha sido una herramienta política en este sexenio que ha utilizado la oposición, y con esa herramienta han tratado de estorbar, de entorpecer la realización de diversos actos que pueden, sí, en este caso sí pueden ser actos, pueden ser normas generales. ¿Y por qué lo hacen? ¿O a dónde va en dónde está lo grave de esta situación?
Imagínense una ley que pasó por un proceso legislativo en donde participaron diputados respetando el principio democrático de la mayoría, o participaron senadores, y un solo juez puede eliminar los efectos de esa norma que democráticamente fue creada. Perdón, Presidenta, me parece que hay una pregunta del senador Carlos. Permítame. ¿Con qué objeto, senador Marín? Hacerle una pregunta al orador. Permítame, ¿acepta la pregunta, senador Zamora? Por supuesto. 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para contestar. Gracias. Muchas gracias. Senador, en principio no puede tener efectos generales cuando se trata de normas generales. Y explica usted el caso de que un solo magistrado, una sola decisión puede estar encima de la decisión de un Congreso y tener efectos generales. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Es correcto, senador. Un solo juez que no fue elegido por el pueblo, que no cuenta con la legitimidad popular, está obstruyendo a una norma que fue generada a través de la representación popular por el Congreso de la Unión. Eso es lo grave. Los diputados, los senadores fueron elegidos por el pueblo, los jueces no. Y actualmente un solo juez sin ninguna responsabilidad, ¿Qué pasaría? ¿Por qué la oposición cree tanto en el Poder Judicial? Se le ponen de tapete. Da lástima que no equilibremos los poderes y se ponen y los consideran seres perfectos, infalibles, seres que no cometen errores. Pero ¿qué pasa si un solo juez perjudica por la no aplicación de una norma a toda una comunidad, a todo el país? ¿A quién le va a rendir cuentas? A nadie. ¿Qué responsabilidad habría si después él mismo, al resolver el amparo, dice, oye, sí fue constitucional, lo suspendí 2 años, pero al final, porque me lo van a revisar y para no salir mal ahí en mis cuentas, porque me impide después llegar a ser magistrado, en el amparo digo que sí fue constitucional? ¿Qué responsabilidad hay, compañeros de la oposición? Díganme. Ahora, otra pregunta, ¿en qué artículo, que me lo demuestre ahorita los compañeros que van a pasar de la oposición? Van a ver que no lo van a encontrar jamás. No hay un solo artículo que faculte a los órganos que conocen el amparo a otorgar una suspensión con efectos generales en la Constitución. Ni el artículo 103 ni el artículo 107. Ahorita un compañero citó el artículo 107 e hizo con argucias lo que ha hecho la oposición: mentir, tratar de confundir diciendo que el amparo y la figura va a desaparecer y que, perdón, ya va a acabar mi tiempo de la pregunta, pero me parece que la senadora Mónica quería… Concluya su respuesta. Bueno, ya concluyó. Ya concluyó. Permítame entonces, ¿con qué objeto, senadora Mónica Fernández? Precisamente para preguntarle al orador si me acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta del senador? Sí, con mucho Zamora. gusto. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para contestar. Gracias. Precisamente en lo que usted está exponiendo, que sin ninguna rendición de cuentas, una representatividad y una responsabilidad colectiva, una sola persona puede inhabilitar los efectos generales de una norma. En perjuicio de todo el país. En perjuicio de todos. Mi pregunta es, ¿y qué pasa si esto fuera cierto, como lo han estado manejando? ¿Qué pasa cuando son leyes que son de beneficio colectivo, de beneficio para los demás y que afecta solamente a un grupo de intereses y de poderes fácticos? Gracias. ¿Creen ustedes, compañeros público, mexicanos, que un juez se puede corromper? ¿Es posible? ¿O estamos hablando de una cosa que no va a suceder? ¿Es posible? Bastaría que un solo juez diga, yo conozco de este asunto y creo la suspensión, y repito, no hay ninguna consecuencia jurídica en contra de él. Fíjense, voy a regresar a lo de la fracción para dar respuesta a lo que comentaba la senadora. Decía un compañero senador y citaba la fracción 10ª del artículo 107 constitucional, y él decía, ya dándole los argumentos al Poder Judicial, pues son uno, la oposición y el Poder Judicial son uno. Entonces ya desde aquí le está mandando la línea.
y le dice, agárrate del interés social para que de ahí, independientemente de que nos quiten esa herramienta política que tenemos en el último párrafo del artículo 129, para que de ahí te agarres. Y los jueces ya están tomando nota, ¿no?, en ese pacto de complicidad que tienen con la oposición, el Poder Judicial. Y decía él que el interés social, fíjense lo que dice realmente, cualquiera puede leer esto que voy a dar lectura. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley. ¿Quién pone las condiciones? ¿El juez? ¿El juez va a decir, estas son las condiciones para otorgar el amparo? No, es muy clara la primera parte de esta fracción, dice, la suspensión se va a otorgar cuando se cumplan con las condiciones que establece la ley, es decir, el Poder Legislativo. Y luego si viene la parte que dice el senador que ahorita pasó. Con esas condiciones, lo único que puede hacer el juez, lo limita la propia Constitución, es a ponderar la apariencia de buen derecho y el interés social, pero sin salirse de las condiciones que estableció ¿quién? Nosotros, el Poder Legislativo, al hacer reformas como la que vamos a hacer y aprobar el día de hoy. Entonces es erróneo lo que comentaba el compañero que pasó y decirles, a ver… Permítame, senador Zamora, permítame. ¿Con qué objeto, senadora Trasviña? ¿Acepta una pregunta del orador de la senadora Trasviña? Por supuesto. Hasta 1 minuto la pregunta y 2 la respuesta. Muchas gracias. Senador, sabemos que nuestra Constitución se divide en 2 partes, que es la parte orgánica, la parte dogmática. La parte orgánica se precisa y se establecen las facultades de cada uno de los poderes de la Unión, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. La pregunta específica es, ¿un juez de distrito está facultado para dejar sin efecto alguna norma? No, y voy a explicar esto, no en suspensión, quisiera aclarar. Miren, la suspensión no es absoluta como ninguna de las figuras jurídicas, o sea, la suspensión no es infinita en sus efectos, tiene límites. Un límite, por ejemplo, es que si alguien se ampara y un tercero va a haber violentado con la pura suspensión sus derechos, ese quejoso que presentó el amparo tiene que otorgar una garantía para que la suspensión surte efectos, porque sus intereses están en juego. Imaginemos el pueblo de Yucatán, se va a hacer un Tren Maya que va a beneficiar, y muchos, la mayoría, dicen esto nos va a beneficiar en el sureste de México, que fue abandonado por el sexenio y los sexenios que gobernaron en la oposición. Y entonces ellos, ¿quién les garantiza que esa suspensión que otorga un solo hombre? Recordemos, el Poder Legislativo fue electo por voluntad popular, el Poder Judicial fue electo por voluntad cupular. Y ese juez puede suspender. Oigan, y la afectación que se le genera a los millones de personas que votaron por un proyecto político para que se hiciera ese tren, ¿quién se los va a garantizar? Ojalá estas organizaciones de líderes de opinión orgánicos, como les llama el presidente, garantizaran, oye, ¿sabes qué? Creemos que hay una afectación ambiental y que cuanto más el interés público que esté en juego, si el interés particular se tiene que dar una garantía para que en caso de que se considere que sí era constitucional, el quejoso con esa garantía pueda subsanar o indemnizar a la persona que se vio afectado como tercero en el amparo. ¿Por qué no sucede con los amparos que están promoviendo la oposición y todo este grupo de intereses fácticos? Por supuesto que lo que está en juego es el ejercicio del dominio directo de la propiedad del Estado. Eso es lo que está en juego. Muchos no quieren, ahí está lo de las afores, que vamos a discutir aquí también. Hay intereses particulares que utilizan a la oposición y al Poder Judicial como marionetas para representar sus intereses. Y eso no lo vamos a permitir. Esta reforma, Concluya. La verdad es transparente. Cualquiera de los mexicanos puede analizar el dictamen y ver que lo que estamos diciendo es verdad. Si hay una figura, ya para concluir la pregunta que usted me hizo, hay una figura, porque aparte queda salvo la declaratoria general de inconstitucionalidad, con la cual si hubiera una ley inconstitucional de un presidente que enloqueciera, entonces sí está esa figura para declarar inconstitucional en términos generales una norma. Muchísimas gracias. Gracias, senador.